Déjame leer un poco, aunque ya veo que me lastima leer ciudades tan queridas en este mapeo, sobre todo en Sonora, Nancy, zonas de emergencia. Déjame leer algunas cosas que tú escribes y publicas. Alrededor de los principales corredores industriales en México, solo hay muerte. Por primera vez, científicos de varias disciplinas aportan evidencias sólidas que demuestran que los tóxicos de las fábricas envenenan a las personas que trabajan o viven en los alrededores, así como a las especies de animales vertebrados e invertebrados y especies de vegetales. Con estudios científicos revelan que en la sangre, orina, tejidos y otros fluidos de las personas hay niveles no permitidos de plomo, arsénico, cromo, varios plaguicidas, cadmio, policloratos o policlorados, binefilos policlorados, metales pesados, compuestos orgánicos sintéticos, entre otros contaminantes vinculados directamente a la actividad industrial. A su vez, descubren que esos elementos altamente tóxicos son causantes, sobre todo en niñas, niños y adolescentes, de enfermedad renal crónica, enfermedades cardiovasculares, leucemias agudas y otros cánceres, malformaciones, tumoraciones, retraso en el desarrollo mental, entre otros padecimientos. El problema de los infiernos industriales en México es muy grave. Son 30 regiones de emergencia sanitaria y ambiental, RESA por sus siglas, con índices alarmantes de muerte, cánceres, tumoraciones, casos de insuficiencia renal y abortos espontáneos que requieren atención inmediata. Y bueno, pues ya Sigrid nos ponía en pantalla este mapa, que es para que usted se dé una idea de cómo están distribuidas o dónde se encuentran estas zonas de emergencia en nuestra república. Y está la lista que mostraba Sigrid y que nos has compartido, Nancy, de los lugares en donde está la situación ahora sí que de vida o muerte. La siguiente, si me permites, Sigrid, en la zona del Pacífico, la región agroindustrial del Valle del Yaqui, también conocido como el Valle de la Muerte, entre Ciudad Obregón y mi querida Navojoa, ahí donde nací yo. Por eso le digo que hay nombres, hay lugares que duelen, sobre todo para este servidor, aunque debería de dolernos todo, Nancy, todo y todas las regiones que ha identificado precisamente el doctor Barreda Marín en esta entrevista que te concede para la investigación que publican en Contralínea. Pues vaya situación tan compleja. Sabíamos cuando lo platicábamos la semana pasada que era pues preocupante, de urgente atención, pero lo que estoy leyendo es que esto es de una dimensión que al menos yo no la imaginé, Nancy. Sí, y fíjate, Vicente, que cuando hice la entrevista con el investigador Andrés Barreda Marín, pues yo le preguntaba si esto es un tema que digamos se compacta en estas 30 regiones. Él dice que no, o sea, de hecho son 60 regiones de emergencia sanitaria y ambiental, pero de esas 60, por estrategia, para atender más rápido donde está peor la cosa, pues reducen la lista a 30, que son las de más urgente atención, las que sí o sí se tienen que atender en los próximos 5 años, o si no se va a volver realmente un cementerio toda esta región. Y le preguntaba, porque también me quedaba como esta sensación, Vicente, que es muy fea y muy triste, de que cómo me iba describiendo el tema de los contaminantes, que en realidad está infestado el país de zonas contaminadas, y me decía que sí son miles, pero que en muchas de las regiones que no están consideradas como de urgente atención, lo que pasa es que es una sola fuente contaminante. Por ejemplo, si en el lugar donde vive el público, tu audiencia o la audiencia de esta mesa, sin censura Contralínea,
solamente tienen un tipo de contaminante como una mina a cielo abierto, es que sí están expuestos a esta contaminación, pero no lo están tanto como en estas otras regiones donde no solo es una mina, son muchas minas operando al mismo tiempo hay corredores industriales o parques industriales ahí mismo que son altamente tóxicos, al mismo tiempo tienen descargas de mega ciudades y al mismo tiempo tienen presencia de campos agroindustriales que emplean más de 180 plaguicidas altamente tóxicos, mucho más tóxicos algunos de ellos que el propio glifosato. Es decir, estas 30 o estas 60 regiones de emergencia ambiental, pero sobre todo estas 30 de las que estamos dando cuenta esta noche, se refiere justamente a donde ya hay demasiadas contaminaciones conviviendo al mismo tiempo que acaban pues envenenando a las personas, envenenando a los animales, envenenando a las plantas, todo está envenenado en esas regiones. Y el asunto es que sucede sin que haya información al respecto, sin que la propia industria esté obligada a rendirle cuentas a las personas, porque no son sujetos obligados por la ley de transparencia, todos esos que dicen que el INAI no se extinga, que el INAI es importante, pues el INAI debería realmente de ejercer su función como garante del derecho a la información y decir que las empresas también tienen que ser sujetos obligados y transparentar qué tipo de contaminaciones se emiten al aire, qué tipo de vertidos descargan en las aguas, en el mar, en los ríos, qué tipo de residuos se entierran abajo de sus propias industrias o en cementerios clandestinos. Todo eso tendría que estar siendo informado ya al pueblo de México, porque todo eso resulta, Vicente, en enfermedades terminales, en cáncer, en insuficiencia renal, en deficiencias de desarrollo cognitivo para los niños. Hay niños que ya nacen con malformaciones, no es cualquier cosa, es un tema de emergencia humanitaria. La gente está muriendo en estos corredores y ya en vez de llamarlos corredores industriales deberíamos de llamarlos corredores de muerte, Vicente, porque eso es lo que están generando, muerte de personas, muerte de animales y muerte de toda la vegetación, de los alimentos que de ahí se distribuyen, porque no hay una frontera, o sea, lo que nosotros consumimos, que compramos en el mercado o en el supermercado, nadie nos garantiza que no vengan de estas zonas altamente contaminadas, y no estoy diciendo que necesitemos generar fronteras de este tipo donde habría humanos de primera y de segunda, no, estoy diciendo que la cercanía que tenemos con la contaminación es tal que nosotros mismos en este momento, sin siquiera imaginarlo, estamos en contacto con tóxicos que pues pueden derivar en enfermedades de este tipo. Entonces es una cosa realmente terrible, es indignante, y sobre todo es indignante, Vicente, porque esto se exportó de Estados Unidos, es lo que nos dice el doctor Barreda Marín en esta entrevista, porque Estados Unidos se dio cuenta pues que esto, y de hecho en Estados Unidos se les llama zonas de sacrificio, o sea, imagínate tú, ya ahí lo reconocen abiertamente, a ver, vamos a hacer una zona de sacrificio, y ahí lo que significa es que la gente pobre puede morir, que la gente sin recursos puede morir, y no nos importa. Bueno, pues aquí en México se le pone estas regiones de emergencia sanitaria y ambiental, pero bien podrían ser zonas de muerte o zonas de sacrificio como en Estados Unidos, o zonas de crimen que lleva a la muerte a las personas, porque eso en el fondo es lo que es. La verdad es que es sumamente indignante, Vicente, y estoy convencida, y así te lo digo, que el periodismo de investigación tiene que poner sus ojos necesariamente en los temas ambientales, pero no en los temas ambientales de agenda verde, de qué pasa con estas áreas naturales protegidas, qué pasa, o sea, esta agenda verde que va por el Tren Maya, ¿no? O sea, no en la agenda gris
Lo que realmente está matando a la gente es la agenda gris, que es la agenda de la contaminación ambiental. Y ningún grupo ambientalista, al menos por lo que he estado en contacto con estas investigaciones, lo toma como suyo porque es mucho mejor y más rentable y más bonito, y por supuesto también es importante, no lo estoy demeritando, defender a la vaquita marina. Sí, es que hay que defender eso, pero en términos generales hay que ver lo que pasa con la industria.